el amor del Señor. Gloria a Dios, dígalo en esta noche. Así que juntos digamos: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué precioso es honrar al Rey de Reyes, Señor de señores. Apocalipsis 21. Dios quiera que podamos hablar un poco más que en el primer turno, pero yo creo que también lo que hablemos será lo suficiente. Si es que ponemos los 6 sentidos las damas y un hito menos los varones, 5, ¿no? Bueno, Apocalipsis 21. Bienvenidos a este tiempo, a este lugar, a nuestra casa, la familia Lavid, los que nos visitan. ¿Alguien nos visita? A ver, a propósito, ¿alguien nos está visitando por primera vez? ¿Puedes levantarnos una manito? Ay, Dios te bendiga, campeón. Wow, impresionante. Con más ganas hay que aplaudir. Vamos a aplaudir una vez más. Apocalipsis 21, los 7 primeros versos. Dice así la palabra del Señor: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Wow, este verso me hace parar, me pone justo lo que nos está pasando. En unas horitas ya no vamos a decir y el mar no existía más, sino que vamos a decir el 2020 no existe más. Algunos que querían que se acabe el 2020, ahí está, ya se está acabando. Algunos decían que se desaparezca el 2020, nunca más que vuelva. Claro, nunca más va a volver. Dice el 2: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Eso esperamos, ¿no? Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: esta es la palabra para nosotros. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará, dice la palabra, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cuántos pueden decir aleluya, gloria a Dios? ¿Entiende usted lo que está dando lectura? ¿Entiende lo que significa este verso 3? Ese mensaje que Dios está dando. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Esta es la segunda parte del mensaje del primer turno: vencedores de Dios. Así que voltee y guíñele al que está a su costado, dígalo: vencedores de Dios. Pero si es mujer, dígalo: vencedora de Dios. Si es varón, dígalo: campeón de Dios ya. Usted va ahí hablando lo que el Señor va poniendo en su corazón, en su vida. Esto es algo impresionante, tremendo, este verso 3. ¿Por qué, hermanos? Porque en este verso 3 encontramos que cuando se dé este instante, ya no será como ahora, que solo disfrutamos de sus favores, de los favores de Dios, sino que acá en este verso está diciendo que ahora no solo tendremos los favores, sino que Dios mismo estará a nuestro lado, no por una temporada, sino por la eternidad. No más vamos a ausentarnos de Dios, ni Él tal vez va a estar lejos por causa de cuántas acciones malas.
que llevan el nombre de pecado, maldad. Pero vamos a terminar la lectura. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estas primeras cosas, son estas las que estamos viviendo. Son estas las que hemos llorado porque un familiar se fue, partió. Familiar tan cercano que puede ser mi papá, mi mamá, mi hijo o hasta mi esposa, mi esposo. Verso 5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Diga conmigo: fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Hecho está. ¿Qué le suena a esta repetición? Hecho está. Ese es el amén. ¿Se recuerdan que en algún momento les prediqué que el amén no solo es el así sea? Ese es la transición. El amén en el así sea es donde todavía podemos dudar un poco. Pero el amén en su raíz tan profunda, hecho está, no hay vuelta que dar. Eso no se cambia, eso ya no se borra. ¿Qué es lo que no se borra? ¿Qué es lo que no se cambia? Miren lo que dice aquí: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi Dios. Siéntense, hermanos. Miren cómo termina este pasaje. Si ustedes me preguntaran: pastor, el verso 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi Dios. Siéntete, hermanito lindo, please. Este capítulo 21 es como prácticamente casi la tapa del Apocalipsis, y especialmente este verso 7: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi Dios. El libro de Apocalipsis, decía en el primer servicio, el libro de Apocalipsis no es un libro que solo habla de la gran tribulación. No es un libro que solo habla de la preparación de la iglesia que estamos viviendo en estos tiempos. Estamos en esa etapa. Apocalipsis no solamente habla de el arrebatamiento de la iglesia, de la tribulación, de la gran tribulación. No solamente habla de las bodas del Cordero, del tribunal de Cristo. No solamente habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente habla del reino milenial, primera resurrección, segunda resurrección. No solamente habla de los juicios. El libro de Apocalipsis no solamente habla del estado eterno, tanto para los impíos, que es el Gehenna o el infierno, o el lugar santísimo, la nueva gran Jerusalén, cielo nuevo, tierra nueva. El libro de Apocalipsis, amados hermanos lindos, si por un lado te describe todo este listado de cosas que le acabo de mencionar, que uno tendría que poner tanta atención y compararlo frente al 2020, todos sus 9 meses o 9 meses que lleva de pandemia. Debo decirle que la pandemia solo es como 2 horas de juegos artificiales, como 2 horas de juegos pirotécnicos frente, por ejemplo, cuando se comience a cumplir todo este listado que le acabo yo de decir hace segundos atrás. Como cuando por ahí alguien llegó el momento de soltar una bomba nuclear. Esta pandemia no se puede comparar el día que algún país suelte una bomba nuclear.
¿Por qué lo digo? Porque con esta pandemia, si bien es cierto, no se ha llevado a mucho tiempo de dolor, pero por lo menos allá a la distancia, uno dice, ahí en ese vehículo están llevando el cuerpo de mi familiar. Y los familiares más cercanos están en la puerta e ingresan incluso ahí al cementerio y están mirando el féretro donde están llevando el cuerpo de su familiar. Pero el día que una nación suelte una bomba nuclear, amados hermanos, no lleva a un familiar, no lleva a un padre, a una madre, a un hermano, a un esposo. Una bomba nuclear arrasa toda una ciudad, toda una nación y naciones vecinas, arrasa y lo deja ceniza. No arrasa a un hijo, arrasa a papá, mamá, hijos, tíos, tías, todo el mundo, no deja nada. Una bomba nuclear no te da la oportunidad de decir, allá va el féretro. Aunque no he podido ir a mirar, no, la bomba nuclear no te deja ese espacio. La bomba nuclear va a arrasar partes de este mundo. La bomba nuclear va a destruir partes de este mundo. Apocalipsis, si bien es cierto, habla de todas esas cosas, pero hay algo que a mí me llama la atención cuando miro este verso 7, cuando dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El libro de Apocalipsis es el libro que habla justamente de aquellos vencedores de Dios. A su nombre, gloria a Dios. Si es que este verso hay el que venciere, es porque hay vencedores. Este verso 7 a mí me lleva hasta el inicio de Apocalipsis capítulo 1. Empezando desde el verso 8, yo soy el alfa y el omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Pero el capítulo 2, este libro de Apocalipsis empieza a mostrarnos. El capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis empieza este libro mostrándonos a un creyente, a un cristiano vencedor. ¿Sabe por qué le digo? Porque las 7 cartas que usted encuentra en el capítulo 2 y en el capítulo 3, los 7, sin excepción de ninguna, los 7 terminan al que venciere. Y las 7 iglesias es la que nos representan. Esta noche no es la voz de Dios hablándole a esas 7 iglesias históricas, es hablándonos a nosotros. Y en esta congregación, en nuestra casa, podemos encontrar 2 cosas: a esos vencedores. Podemos encontrar por un lado a esas iglesias que tuvieron fallas y errores. Por eso decía en el primer turno, un cristiano vencedor, un creyente vencedor no es aquel que nunca ha tenido una caída. No es aquel que nunca ha tenido un desperfecto. Al contrario, una iglesia vencedora es ese hombre, es esa mujer que está lleno de tantas debilidades, traducidas en un montón o una cantidad de pecados, de errores, de maldad, sumido y esclavizado en la suciedad. Pero cuando escucha que ahí viene una voz superior a él, mayor a él, la entiende y la obedece y se para, sale de ese mar de lodo, de suciedad, se levanta. Eso es lo que empieza describiéndonos el libro de Apocalipsis. Apocalipsis no empieza describiendo la bomba nuclear, la caída de la tercera parte de estrellas, no. La muerte de la tercera parte de seres vivientes del mar, no. Apocalipsis empieza describiendo a las 7 iglesias y el mensaje de Dios
al final de las 7 iglesias al que venciere. Y empieza por la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso. Esta es un poco la historia de cómo se han iniciado las 7 iglesias que fueron levantadas por el apóstol Pablo. Las 7. Cuando Pablo llegó a estos lugares, a esta zona, a Éfeso, la historia nos indica que encontró solo 12 creyentes, 12 cristianos. Y a los dos, no son los 12 discípulos de Jesús, son otros cristianos. Y dice que Pablo los miró a los 12, los reunió a los 12 y les preguntó: ¿fueron ustedes bautizados por el Espíritu Santo? Y los 12 se miraron entre ellos y le miraron luego a Pablo, y uno se atrevió a decir: ni siquiera hemos escuchado si existe Espíritu Santo. Dice la palabra que Pablo, cuando recibió esta respuesta, él empezó a predicarles todo el evangelio completo, empezando desde la buena obra que Dios hizo desde la creación y llegando hasta las doctrinas y la doctrina del Espíritu Santo de Dios. Y cuando terminó de enseñarlos, fueron bautizados en agua los 12, y terminando, saliendo del agua, Pablo puso sus manos sobre cada uno de ellos y fueron bautizados con el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Hoy no tenían el lenguaje natural, terrenal. Hoy tenían un segundo lenguaje, el lenguaje del amor de Dios. Ese lenguaje que topa en el corazón de alguien y lo transforma y lo cambia. Ese lenguaje que puede disolver hasta la más roca o a la más piedra, al corazón más duro. Ese es el lenguaje que estos 12, juntamente con el apóstol Pablo, empezaron ellos a predicar y a hablarles a la gente. Y dice que ahí empezó un gran despertar, un impresionante avivamiento, tan poderoso que los 12 que fueron bautizados en agua y en el Espíritu agarraban la ropa del apóstol Pablo y se la ponían sobre los enfermos y las enfermedades desaparecían. Agarraban los paños del apóstol Pablo, es decir, los pañuelos, ponían sobre los endemoniados y el demonio salía, el espíritu se iba, no resistía la poderosa presencia que había en esa iglesia de Éfeso. Tan poderoso era que la gente venía de miles en miles a escuchar el mensaje, el evangelio del Espíritu Santo de Dios, porque el mensaje del apóstol Pablo era el Espíritu Santo en la iglesia de Éfeso, que por ahí les enseñaba algunas formas de vida, sí, pero el mensaje principal era o se llamaba el Espíritu Santo. Y esos miles que venían a escuchar la predicación, dice la Biblia que no venían solo trayendo sus cuerpos presentes. Dice que los miles venían cargando por cajas, por costales, por maletines, por bolsas inmensas. ¿Qué traían esas cajas? ¿Qué traían esas bolsas? Traían sus materiales de hechicería, de brujería, traían los materiales del espiritismo, del satanismo. Todos traían y hacían unas colas impresionantes esperando su turno para que el apóstol Pablo y esos cristianos los reciban y terminen quemándolos. Se deshacían de toda cadena, de toda puerta maligna. El evangelio a través de la iglesia de Éfeso conquistó parte de Europa, el norte, pero especialmente conquistó toda Asia. Así empezó la iglesia de Éfeso. Pero aquí hay un detalle que uno encuentra y uno mira este mensaje a la iglesia de Éfeso en la primera parte del verso 2, capítulo 2, verso 2 dice: yo conozco tus obras
y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero aquí viene el problema. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La segunda parte dice, la primera parte dice, has dejado tu primer amor, y la segunda dice, ¿qué tienes que hacer? Ahí Jesús le dice, recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Escúcheme bien esta parte. Todos aquellos que están ahí enchufadísimos en el servicio, en el liderazgo, en el ministerio pastoral, en cualquiera de nuestros ministerios, ¿qué es lo que tenía? ¿Qué es lo que le caracterizaba a esta iglesia? Esta iglesia era una iglesia de trabajo arduo. No paraba, su trabajo, su entrega era impresionante, inmenso, tremendo, que no paraban ellos de trabajar. Si a esta iglesia lo ha pasado, entonces es digno de entender y analizarlo. Por eso que me dirijo a los líderes, ministros. Si no sabemos llevar el trabajo arduo, ese mismo trabajo arduo puede llegar un momento que nos lleve de a poquito, y a poquito, y a poquito, y a poquito, y nos damos cuenta que finalmente hemos perdido el primer amor. El trabajo es el resultado de un corazón que está ardiendo, pero el trabajo no es que hace arder al corazón, sino que un corazón que arde genera la energía, la disposición, la pasión por Jesucristo, la pasión por predicar, la pasión por servir en cualquier área, por más grande, mediano, pequeño en la iglesia. Un corazón ardiendo es la que nos apasiona hasta agarrar una escoba y limpiar la iglesia, trapear o estar involucrado en algún área, en algún ministerio de la iglesia. Es un corazón encendido. Por eso no tenemos que olvidar, les decía que el mensaje de la iglesia de Éfeso era el Espíritu Santo. No se cambiaba para nada, ni en libertad ni en prisión. Su misionero y su pastor era el primero que daba el ejemplo. La vida, noche y día, mi habla, mi conversación, mi intercambio, mis relaciones humanas, todo está centrado en el Espíritu Santo de Dios. Dice que llegó un momento que el apóstol Pablo tuvo que dejar a los Éfesos, tuvo que irse para continuar su camino a otros lugares, a otras regiones, pero ahí es donde se metió el enemigo. Quiso detener el evangelio. Ahí encontramos en esa etapa que el apóstol Pablo fue aprisionado, pasando por Cesarea y llegó a Roma. 2 años presos ahí en la cárcel, pero de ahí de la cárcel, de ahí él empezó a escribir las cartas, empezando una vez más a escribirle a Éfeso, que no olvide, que no renuncie lo que recibió cuando el apóstol Pablo estaba en vivo, en lo presencial con ellos. Su mensaje, su carta de Pablo a los Éfesos es: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No hay corazón que alabe, que cante himnos, que hable palabras celestiales del Señor, si no está moviéndose el mismo Espíritu que nos genera ese aprecio, ese amor, ese afecto.
Cuando no está el Espíritu, ¿de qué está invadido nuestros labios? Ajo, cebolla, pleito, discusiones. Los días están tornados como que amargados. Envenenamos nuestra familia. Esas personas que Dios nos ha dado están ahí sufriendo cuando hay personas que no tienen ese Espíritu Santo. La razón de toda la pasión no es primordialmente, o el centro de nuestro servicio no es el arduo trabajo, es la consecuencia, sí. Si uno barre, si uno canta, si uno toca, si uno está en misiones, si uno está en Ujieres, si uno está en la radio, en el colegio, en las oficinas, como auxiliar, secretaria, como pastor, la razón de nuestro servicio, de nuestra pasión, se llama Jesucristo. A su nombre, gloria a Dios. A su nombre, gloria a Dios. ¿Cuál fue el pecado de esta iglesia de Éfeso? Perder su primer amor. Podemos mirar este creyente, cuál fue su pecado. Fue un trabajador extraordinario, fue un predicador que lo llenó toda Asia. Este creyente fue predicador. Este predicador un momento fue ungido del Espíritu, pero llegó un momento, la palabra dice, dejó su primer amor, perdió su primer amor, su pasión. Perder ese primer amor es perder la pasión por Jesucristo, es perder la pasión por estar cada día en buenas condiciones. Si suena la trompeta, me voy, no me quedo. Si es que algo tiene que quedarse, no sé cuántos de ustedes siempre han visto algunos videos del rapto de la iglesia, que si es que se va a quedar algo, que se quede esto, pero que mi alma esté asegurado y mi alma se vaya con el Señor. Y nos vamos todos juntos con el Señor. Voltea a su costado, dígalo. Pero el que venciere, apúntele, no de un dedo acusador. Esta vez no es dedo acusador, sino va a ser un dedo que le alerte y que le despierte. Y dígalo, al que venciere. Mírame bien, tú que estás acá cerca a mí, dígalo. Hay que encendernos. Mírame, al que venciere. Esa es la palabra del Señor. Todos en esta casa, así como les digo hoy, les dije a los hermanos que vinieron al primer turno, todos en esta casa, desde el más anciano hasta el más pequeño, tiene que entender, dice el mensaje, la promesa, ya no es para la iglesia de Éfeso, es para nosotros. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Todos, absolutamente todos en esta familia debemos trabajar por mantener ese primer amor, esa llama, esa pasión por nuestro amado Salvador, por nuestro amado Pastor, el Espíritu Santo. Todos debemos de trabajar con esa línea, en ese norte, por un despertar, por un avivamiento. En nuestras oficinas, todos deben saber un solo mensaje. Yo acabo de leer un libro, justamente creo que entre la una terminé de lecturar un libro y me llamó tanto la atención que lo absorbí y comencé a pegar una parte que me movió, me sacudió sobre la iglesia de Éfeso, que no había las escobas que hoy tenemos. Hoy nuestras escobas son modernas, pero las escobas de ese tiempo, hasta las escobas, dice, que esos creyentes pegaban en el bastón de la escoba y decían, trabajando por un avivamiento. En las sillas, trabajando por un avivamiento. En las oficinas de ese entonces, tal vez no en la calidad que hoy tenemos, las oficinas llenos, trabajando por un avivamiento. Y eso debe conocerse y debe hacerse en esta casa. En la radio, trabajando por un avivamiento.
en la alabanza, trabajando por un avivamiento. Los de comunicaciones, aún en la espalda de la pantalla, trabajando por un avivamiento. En las oficinas pastorales, en las aulas, en todo lado, todo este lugar debe estar direccionado en esa línea, trabajando por un avivamiento. Nadie debe estar fuera de ese enfoque. No podemos parar mientras no veamos que en nuestra casa se ha despertado una poderosa manifestación del Santo Espíritu en nuestra ciudad, en nuestra nación. Debe ser este lugar. Y no estamos lejos, porque cuando uno estudia la historia de nuestra amada iglesia, las Asambleas de Dios, se lo he dicho alguna vez, se reconoce al Callejón de Huaylas como la cuna del inicio de las Asambleas de Dios en el Perú. Si todos trabajamos por un despertar, un avivamiento, este callejón, esta casa, esta iglesia debe ser el punto de donde salga un nuevo río del Espíritu, para que pueda remojar toda nuestra nación, toda América Latina y el mundo. Debe despertarse un avivamiento en esta casa. Si me pregunto, ¿qué puedo dejar en este año y cómo debo entrar al 2021? Toda falta de pasión debe quedarse. Hasta unas horas tiene el permiso, pero el permiso lo va a recibir de la decisión de cada uno, que podamos decidir en esta noche que de lo recibido que vamos a tener de Dios. El pastor mencionaba una parte que les decía. Son 8:50. En 3 horas 10 minutos se habrá acabado este año, y estará Dios frente a cada uno de nosotros. Dios mismo estará frente a cada uno de nosotros, aunque a veces nosotros no entendemos mucho. Pero lo que sucede a las 12 de la noche, hora terrenal, cronológica, no es que Dios lo está pasando desapercibido. Dios también está atento que llegue ese horario. A las 12 de la noche, el soberano va a poner sobre sus manos 365 nuevos días. Nuevos, no usados, no de segunda, no de tercera. Toca decidir a nosotros qué hacer con cada una de esas 24 horas que viene en ese paquete de ese nuevo año. Dios por su lado cumplirá la parte que le corresponde, darnos, entregarnos un paquete maravilloso de un tiempo de 365, 24 horas. ¿Cómo lo va a vivir usted? ¿Cómo lo va a pasar? ¿Cómo decide? ¿Cómo determina vivirla cada uno de esos días? Que cada uno de esos días sean días de llanto, de tristeza, de oprobio, de lamentación, de fracaso, de frustración, de derrotas, de pérdidas. ¿O querrá usted de que cada uno de esas 24 horas sean 24 horas siempre de fortaleza, de regocijo, de mirar cada instante dentro de esas 24 horas cómo se mueve la mano de Dios a favor de nuestras cosas, de nuestra vida, de nuestra familia? Cómo se mueve Dios en la vida de mi hijo mayor, de mi segundo, de mi tercero, de mi esposa, de mi esposo. ¿Qué vamos a hacer? Ya sabemos qué vamos a hacer con esos 365 días nuevecitos. Ya sabemos. Tenemos idea
¿Cómo vamos a empezar de aquí a 3 horas 7 minutos? ¿Qué va a hacer en sus primeros minutos del 2021? Ese es como persona. Pero como cristiano, ¿quiere usted ser un vencedor de Dios? La segunda iglesia, y con eso voy a terminar para entrar en este tiempo de alabanza. La segunda iglesia es la iglesia de Esmirna. Y esa es una iglesia que me encanta, me gusta esta iglesia. Dice así el verso 9: yo conozco tus obras. Era una iglesia que hacía obras, y tu tribulación y tu pobreza. Y le deja el mensaje: conozco tus obras, tu pobreza, pero entre paréntesis, no, pero tú eres rico. Le dice el Señor mismo a esta iglesia: pero tú eres rico. Es que Dios sabe lo que hace a favor de su iglesia. Dios sabe lo que muchas veces nosotros no sabemos. Dios sabe lo que tú no sabes, pero Dios siempre sabe que tú y yo cada día siempre hemos tenido para disfrutar un pan, un manjar, y si no es una mantequilla, por lo menos una margarina por ahí, ¿no? Por eso Dios le dice: pero tú eres rico, porque Él sabe lo que hace a favor nuestro. Sabe que Dios siempre nos prospera en todas las cosas. O dígame usted, si Dios no le prospera, mírese un momentito, ¿qué pantaloncito está mudando? Qué lindo jean. Otros tienen su lindo drill y se están luciendo en esta noche con su drill. Y otros están con ese lindo polito, esa camisa, hasta corbatita tiene, empezando del pastor. ¿Por qué no le dice gloria a Dios en esta noche? Dígalo: gloria a Dios, aleluya. Porque de verdad, sí, Señor, tú siempre me prosperas. Y este mensaje a la iglesia de Esmirna sigue diciendo así: y la blasfemia, conozco yo también la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada, le dice Dios a esta iglesia de Esmirna. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero algo le dice, y algo que nos habla el Señor: sé fiel hasta la muerte. Yo quiero que usted grabes esto: sé fiel hasta la muerte. Voltea un poquito y dígale: sé fiel hasta la muerte. Vuélvele a repetir: sé fiel hasta la muerte. Una vez más: sé fiel hasta la muerte. Ahora se los digo lo que significa ser fiel hasta la muerte. En un momentito se los digo. Y yo te daré la corona de la vida. ¿Ves que vale la pena ser fiel hasta la muerte? El que tiene oído, bueno, sigue hablando. Y yo te daré la corona de la vida. La iglesia de Esmirna es una iglesia probada. Ahora, amados hermanos, no siempre un pastor, no siempre el pastor, no siempre la pastora es la que es probado, es la que es probada. La iglesia también es probada. Esta iglesia es una congregación probada. Ahora usted entiende. Ahora usted, los que tienen algunos años más que los últimos que han llegado, ahora usted entiende por qué la vid verdadera. A ver si por ahí como que coincido. 2016, 17, 18, 19. Ahora entienden por qué la vida ha pasado lo que ha pasado. ¿Entienden por qué la vida ha pasado lo que ha pasado? Porque no siempre es probado el pastor y la pastora, o los pastores. Esta iglesia es una iglesia probada. Es esa iglesia de la cual se burlan, hacen mofa, la escarnecen,
Y la escarnecen no porque haya hecho algo malo, sino porque por ahí se le ocurrió a la iglesia Zaira, se le ocurrió abrir su boca y le evangelizó a alguien, a un colega de la empresa del trabajo. Y a partir de ahí, hola, aleluya, hola hermanita. Se burlan, escarnecen a los jóvenes en su universidad. Por eso es que algunos se ahorran y dicen, no, en la universidad yo estoy así. No hablo, porque si no, todo mi salón se viene, me aprieta. Pero miren, si nosotros hemos pasado eso, ese es un indicador que somos parte de esta iglesia. Pero si nadie se burla de ti, nadie se hace mofa de ti, puedo hasta empezar a dudar. Pero si usted ha recibido esas burlas, esas mofas, entonces sí creo que es parte de esta iglesia probada, la iglesia de Esmirna. Y ahí es donde Dios viene y le dice, no temas lo que vas a padecer o lo que estás padeciendo, dice la palabra. Y el apóstol Santiago, en el verso 12, capítulo 1, dice, bienaventurado, escuche esto, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí esta palabra tentación no es esa de seducción carnal, sexual, no. Acá la palabra tentación es prueba. Y lo que está diciendo el apóstol Santiago es, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Soporta la prueba entonces. Soporta la prueba. Camina, soporta la prueba. Vaya, enfrenta la prueba. Ahí es donde viene el mensaje de Dios. Sé fiel hasta la muerte. ¿Me están escuchando? Sé fiel hasta la muerte. Por si acaso, pregúntale a la hermana que está al lado, ¿sabe lo que significa ser fiel hasta la muerte? Pregúntale a ver si le responde o qué le responde. ¿Sabe qué significa ser fiel hasta la muerte, amados hermanos? Ser fiel hasta la muerte es serle fiel a Dios, no hasta la mitad del camino, no hasta cierta parte del camino. Ser fiel hasta la muerte es serle fiel a Dios hasta que te lleven al cementerio. Hasta ahí soy fiel. ¿Me están entendiendo? No regresamos de medio camino. Los vencedores de Dios no regresamos de medio camino. No renunciamos porque veamos o estamos olfateando que la muerte por ahí se nos está acercando. No, somos fieles a Dios hasta que nos lleven al cementerio. ¿Y por qué somos fieles hasta que nos lleven al cementerio? Porque hay una promesa, nos espera la corona de vida. La corona de Dios a los que le somos fiel. Ahí los que están en su sala siguiendo en el Facebook, si tienes al esposo al costadito, dígalo, sé fiel hasta que te lleve al cementerio. Pero esa es fidelidad hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, porque recibiremos la corona de vida. Y esta corona que habla la iglesia de Esmirna es justamente solo para los fieles. Y esta corona es eterna. ¿Saben cuál es la diferencia de una corona eterna con una corona de acá? Ahora que voy recordando, cuando era pequeño y estaba en la primaria, también nos entregaban nuestras medallas a los que salíamos en los primeros lugares en nuestro estudio, en el aprovechamiento. Hoy, en estos tiempos, las medallas se reparten por doquier. Se da medallas, por ejemplo, al niño que ríe más, medalla. Al niño que no sabe reír, medalla.
Al más gordito de Huaraz, medalla. Al más flaquito de todo Huaraz, medalla. Bueno, los niños pasan, ¿no? Como para animarlos, motivarlos y levantarlos el ánimo. Pero en estos tiempos todo es medalla, por todo lado hay medalla. Pero en mi tiempo, en mi niñez, solo 2, a más 3 lograban las medallas. Y cuando lográbamos las medallas, las teníamos ahí bien puestitos, bien mudaditos. No queríamos sacar para nada. Hasta íbamos a dormir con la medalla. No se la vamos a quitar, pero los varones sí caían. En algún momento caían, en ese momento que iban ahí al campo deportivo a jugar, tenían que sacar. Otros por cansancio tenían que sacar. Pero déjeme decirle, esta corona que habla la Biblia para los que vencen es una corona que nunca te vas a sacar, ni en la eternidad. Es una corona que no lo vas a dejar para ir a tal lugar. Es una corona que la vas a tener por siempre, porque es eterna. Gracias, Señor, que hay una corona que me está esperando. Y si la corona nos está esperando, toda la vida, empezando desde mí, mirarle. Mírenle un momentito a ver a Jonathan, dígalo. Vamos a ser fiel hasta la muerte, porque nos está esperando una corona, la corona de vida. La vid tiene que ser fiel, fiel hasta la muerte, porque esta corona que nos está esperando es solo para los que somos fieles hasta el fin. Aleluya, gloria a Dios. Padre bendito, te doy gracias. Oramos en este tiempo, en esta noche, agradeciéndote. Levante su mano, uno al corazón, uno para arriba. El pecado de la iglesia de Éfeso fue perder su primer amor. ¿Cuál será nuestro pecado nuestro? ¿En qué le habremos fallado en este año? ¿Cómo iniciamos el 2020 apasionados por Jesús, por amarle, por servirle? Y tal vez este año vamos acabando de una manera que ya no sentimos esa pasión, que ya no sentimos esas ganas de correr, de buscarle a Dios cada instante, cada momento. Sin embargo, todavía hay oportunidad. Vencedores de Dios no es aquel que nunca ha fallado. Por el contrario, es aquel que entiende el mensaje, la acepta y toma la determinación de volver a encender ese fuego en su corazón, de volver a encender su servicio, su amor por Dios. Gracias, Jesucristo. Yo no puedo dejar pasar esto, porque esta es mi única oportunidad. Se acaba el tiempo, se acaba el año. Aquellos que han venido porque el Espíritu les puso en su corazón de acudir en este último día del año a Dios. Fueron empujados a acudir a Dios porque todo está andando mal, porque lo ha fallado, no ha cuidado su fe, aceptó a Cristo, volvió para atrás. Alguien esta noche que está ahí decidiendo no volver a su casa sin reconciliarse con Dios, sin pedirle perdón a Dios. Levante una manito arriba. Todos aquellos, si nunca aceptaste a Cristo, levante su mano también. Y los que fallaron a Dios y hoy se reconcilian también, levante su mano arriba. Porque hoy vamos a orar. Hoy vamos a decirle a Dios que Él le libere
le vuelva a dar esa oportunidad. Porque Dios es tan bueno. Allá veo 2 manos levantadas. Quiero orar por ustedes. Vamos a romper esa relación con el pasado, con el mundo, recordándonos que un día nosotros llegamos así. Alguien nos tuvo que invitar a conocer a Jesús, a volvernos a Jesús. Repite esta oración conmigo. Los 5 que están, levanten su manito, una manito levanten arriba. Dígalo: Señor Jesús, te abro mi corazón y te pido perdón. Vuelve a escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por esta oportunidad, Señor. Te invito una vez más, ven a mi corazón, entra, mora en mi corazón. Te recibo, Señor. Tú que has venido a tocar la puerta de mi corazón en esta noche, yo no me opongo, te recibo en mi vida, te recibo en mi corazón. Haz lo que tú tengas que hacer. Si hay cosas que me va a doler, no importa, pero haz conforme tú lo sabes hacer, oh Dios. Gracias, Jesucristo. Gracias, oh Dios. Díganlo: gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Díganlo conmigo: gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, aleluya. Vamos a cantar entonces. Bien, y ahora sí vamos saliendo. Despedimos este año cantando al Señor, gozándonos, porque hay libertad en la casa de Dios. Amén. Te alabamos, Señor, esta noche, y nos vamos gozosos, Señor, de tu casa. Dice: hoy puedo danzar con libertad. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad. Porque soy amado. Porque soy amado. ¡Hey! ¡Oh, Señor! ¡Nos gozamos! ¡Solo tú, Señor! Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Sí, Señor, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Libertad, hay libertad. Y disfrutar, somos libres.
vemos el domingo.